Esta historia empieza con la Guerra del Brasil, o con el final de la Guerra del Brasil. La última convención de paz se firma en junio de 1828. Es un momento un tanto raro para la historia militar. Primero que nada porque en ese tratado terminamos cediendo por escritorio lo que habíamos ganado en el campo. Pero tal vez más importante porque a la hora de poner el gancho, uno de los países en la mesa ya no existía como tal. Obviamente estamos hablando de las Provincias Unidas, o no tan unidas, que solo unos meses atrás habían colapsado bajo su propio peso, o mejor dicho, bajo el peso que buscaba ejercer la capital. Hay 3 puntos clave para entender el derrumbe. Le voy a adjudicar los 3 a Rivadavia porque él era el presidente, pero la historia como historia es más complicada. Créanme que es por el bien de la narrativa. Resulta que Bernardito quería formalizar la hegemonía porteña sobre el resto del país, y el primer paso era sancionar una constitución, la de 1826. Con ella no solo consolidó el dominio de la aduana, sino que dejó entrever que él mismo iba a designar a los gobernadores provinciales, desde Buenos Aires, un centralismo muy parecido al que sufrían con la corona. La metrópoli decide todo y por todos. Era de esperarse que las provincias más federales rechazaran el acuerdo. Oficialmente fueron 7 de 16, y cuentan que Facundo Quiroga lo hizo sin siquiera levantarse del recado. Hojeó el documento por arriba y le garabateó un despachado sin darle mucha importancia. Es que no había que analizarla mucho para saber de qué se trataba. Quiroga estaba bien al tanto de las intenciones porteñas. Principalmente porque hace años que Rivadavia venía intentando robarle los derechos mineros de la mina de Famatina. Y acá el otro punto clave. La provincia de La Rioja contaba con una de las minas de cobre y plata más prometedoras de la región y te diría del país. Quiroga ya la venía explotando, incluso llegó a acuñar su moneda. Imagínate la sorpresa del Tigre cuando se enteró que en Buenos Aires estaban haciendo una chanza para sacarle la concesión. Se armó la gorda. Quiroga pasó a ser la cabeza del federalismo en el interior y un enemigo personal del presidente Rivadavia. Para peor, el Famatina Gate estalló justo en 1828, cuando el Berna estaba en plenas tratativas con el Imperio del Brasil. Y así conectamos con el tercer punto. Rivadavia apostó por Manuel García para afrontar las negociaciones, pero este volvió con un tratado que reconocía a la provincia cisplatina como territorio brasilero. Además, los argentinos debían desalojar la isla Martín García y pagar una indemnización, así como si la batalla de Ituzaingó nunca hubiera ocurrido. Todos culparon a Rivadavia, y a pesar de que él mismo rechazó el acuerdo, esta fue la gota que rebalsó el vaso, el declive final de su poderío. Quiero aclarar que tanto escándalo fue, en parte, una excusa. Los mismos gobiernos provinciales que se habían negado a enviar tropas para sostener la guerra eran los que ahora se quejaban por el armisticio. Sin embargo, esta polémica fue el golpe de gracia a la presidencia de la nación. El 26 de junio Rivadavia presenta la renuncia. Después asume Manuel Dorrego, pero no como presidente, sino como gobernador de Buenos Aires. Disuelta la autoridad nacional. Dorrego manda a Balcarce para revertir el acuerdo con el Brasil, pero solo consigue la independencia del Uruguay y el cese de hostilidades. Su anexión a las Provincias Unidas ya estaba fuera de discusión. El fracaso de esta misión fue un golpe durísimo para el gobierno federal. Pero, a diferencia de Rivadavia, Dorrego tenía la banca de la población porteña. Mayormente las clases populares y en especial de la ciudad, pero eso bastó para sobrellevar la crisis. La verdadera papa estaba en el Ejército Nacional, cuyos jefes eran mayormente unitarios y ahora lo culpaban por el tratado. Encima lideraban un ejército huérfano, una fuerza nacional sin una nación que respaldar. El primero de estos militares en llegar al país fue Juancito Galo de la Valle, León de Riobamba, ya lo conocemos. El Lion quiso derrocar a los federales en Buenos Aires y eligió al general Paz como su ministro de guerra. Sin embargo, en la que sería una de las peores decisiones de su vida, se ensañó con matar a Dorrego y de ahí todo para atrás. Ya nos tocará su derrota en el puente de Márquez, pero hoy me quiero ir con el Manco Paz, que llegó al país en la segunda tanda para encontrarse con que Lavalle había derrocado al gobierno y asesinado al hombre más querido de la ciudad. Paz conocía a Dorrego de las guerras de independencia, y aunque no le tenía mucha estima, sabía que su fusilamiento era una aberración, una ejecución que podía echar por tierra el proyecto nacional. Creo yo que el Manco no quiso quedar pegado y en vez de luchar con Lavalle en el litoral, separó 1200 tipos y se los llevó a recuperar el interior del país. La primera parada era su tierra natal, un lugar donde despertaba tantas pasiones como aversiones. La Mediterránea, la Cuartetera, la Gran
Bueno, hoy nos toca el clásico cordobés, el general Bustos contra el general Paz. A Paz ya lo conocemos del video de Caaguazú, pero vale aclarar que esos eventos transcurren como 10 años más tarde. Por ahora el manco apenas está forjando su camino. Tuvo una gran actuación en la Guerra del Brasil, pero le queda mucho por demostrar. Bustos, por su parte, era un oficial mucho más consagrado. Había conocido al manco durante las guerras de independencia. Ambos fueron soldados de Belgrano en el ejército del Directorio. Lucharon juntos contra Estanislao López y juntos llevaron a cabo el motín de Arequito. La idea de ese motín era negarse a la guerra fratricida para en cambio ir a luchar contra los españoles. Sin embargo, de camino al norte pasaron cosas y Bustos terminó estacionando el ejército en Córdoba para asumir el mando de la provincia. Al toque se olvidó de la guerra contra España y de la fraternidad argentina. Se metió de lleno en la guerra civil y la panquequeada fue tal que terminó aliado con López y enemistado con Paz. Y acá es cuando tengo que hacer un paréntesis. Para guionar este video leí las memorias del general Paz, por lo que obviamente Bustos sale bastante mal parado. Lo cierto es que, a pesar de lo que escribe el manco, su rival venía haciendo una gran gestión. Y una gran gestión, No solo había logrado estabilizar la caótica escena política de los años 20, sino que en medio de ese baile tuvo la cintura para impulsar una constitución provincial que te digo es de la zampu. En ella establecía cosas como que las cárceles eran para seguridad y no para castigo, o que el Estado debía proporcionar instrucción a todos los ciudadanos y dar auxilios a indigentes y desgraciados. Además es la primera en la región en implementar la división de poderes, y en contra de cualquier lógica caudillista que le quieran adjudicar, dejó un capítulo entero a las limitaciones de su cargo. La intención era que esa primera carta magna marcara un precedente para impulsar una nacional. Incluso convocó un congreso interprovincial para dar ese segundo paso, pero Rivadavia se lo terminó volteando porque lo quería hostear él. En otras ramas fomentó la educación, fundando casi 30 escuelas públicas a lo largo de toda la provincia y se mandó a comprar una imprenta a Buenos Aires para promover la libertad de prensa. La imprenta fue instalada en la universidad y estaba obligada a publicar y hasta subvencionar diarios de la oposición. Nada mal para un supuesto caudillo salvaje que, según el manco, no ofrecía ni buscaba mejoras de ninguna clase y que dejaba vegetar al país en una quietud absoluta solo por desquite. La cuestión es que se armó una rivalidad entre los generales que, tras algunas idas y vueltas y un golpe fallido de parte del manco, terminó con Bustos como máximo estadista cordobés y Paz exiliado en Catamarca. Ahí es cuando el manco se va a luchar contra el Brasil y vuelve recién en 1829 para encontrarse con las provincias desunidas y el asesinato de Dorrego. Pero también se entera de otra polémica importante. Al parecer, durante su ausencia, la oposición al gobierno de Bustos había querido negarle la reelección, a lo que el gobernador no tuvo mejor idea que disolver el Congreso y convocar uno complaciente. Esta fue una jugada cuanto menos autoritaria. Pero el tema es más complejo y, después de todo, Bustos siguió gobernando por los siguientes 4 años con relativa facilidad. De todas maneras, fue la excusa perfecta para que el manco Paz, que sin una nación que defender y con su jefe directo en modo psycho killer, decidiera encarar a su terruño natal para derrocar a su viejo adversario. Y ahora sí, empezamos con la campaña. Los generales Paz y Lavalle se despiden en la frontera de Buenos Aires el día 3 de abril. Estanislao López decide enfocarse en Lavalle, por lo que el manco logra atravesar la provincia de Santa Fe sin disparar un solo tiro. La marcha sobre Córdoba tampoco recibe disputa. Los unitarios arriban a la capital en menos de 10 días y logran tomarla sin resistencia. No hay noticias de Bustos, pero seguro está tramando un contraataque. Parte de la oposición le ruega a Paz que salga de campaña para liquidarlo, pero el manco prefiere la alternativa pacífica. Envía a 2 comisionados a buscar a su enemigo para entablar las... Los diplomáticos encuentran a Bustos el día 13 de abril en la hacienda de San Roque, a unos 25 kilómetros de la capital. Allí le informan que al general Paz no lo movía la ambición, sino el deseo de hacer respetar las leyes. Por eso estaba abierto a negociar y quería convocar elecciones. Bustos les ofrece hospedaje y se toma la noche para meditar su respuesta. Los comisionados regresan por la tarde a la capital. Traen consigo 4 proposiciones redactadas a mano. Para empezar piden elecciones, 2 instancias, una convocatoria a la provincia que designara una sala de representantes y otra esa sala de representantes para votar un gobernador. También plantearon que el ejército de Paz debía abandonar la capital para no condicionar el sufragio. Y como Bustos no podía postularse, se agregó que tampoco lo haría Paz ni ninguno de sus secuaces.
El último ítem, y lo voy a citar al manco, era que ambas fuerzas se conservarían en el mismo estado sin aumentarse, ni buscar auxiliares, ni conmoverse en la campaña. El general aceptó las 4 condiciones y los despachó a San Roque esa misma noche. Los comisionados pasan el día en San Roque, pero yo me quiero quedar en la capital para mencionar un incidente particular. No es para nada sustancial, pero el manco lo relata en sus memorias para que se den una idea de lo deplorable que fueron las guerras civiles. Así que yo no lo puedo dejar afuera. Resulta que esa tarde se le acerca el mayor Aparicio del batallón número 5. Un pibe, parece angustiado, nervioso. Paz le da la palabra y él desembucha sin dar rodeos. Confiesa que su padre es el teniente coronel Aparicio, un reconocido oficial del federalismo cordobés. El joven jura que está comprometido con la causa, pero la familia puede más. Por eso le pide que absolutamente no le dejase marchar contra Bustos, porque hallándose su padre en las filas enemigas, quizás se le presentaría la ocasión de serle útil y salvarlo, cosa que no podría evitar. Alegó que no lo motivaba ningún impulso innoble ni deshonroso, solo el más sincero mandato filial. A Paz no le gustó mucho, pero terminó entendiendo la situación. Dice que respetó sus motivos y le otorgó la solicitud. Es que este no era un episodio aislado. Se puede ver algo parecido en la historia del pibe Corbalán en la película del cruce de los Andes. Este es un fenómeno que afectó a todas y cada una de las provincias, tanto en la revolución como en los conflictos civiles. La guerra del siglo XIX atravesó la vida y las relaciones de millones de familias. Lo aclaro para recordar que no estamos hablando de un bardito entre provincias y mucho menos de Buenos Aires contra el resto. Las guerras civiles fueron conflictos entre hermanos, no es una metáfora. Los comisionados regresan a la capital, pero sin un convenio firmado. Al parecer, Bustos quiso añadir varias cláusulas y algunos artículos nuevos. Acá es cuando Paz empieza a olfatear que algo anda mal. Estaba tan cerca de una resolución pacífica. ¿Para qué prolongar las negociaciones? El general decide ir a ver a Bustos a la cara para sacarse las dudas. Organiza una fuerza y la pone en marcha para llegar recién a la madrugada del 16. El ejército unitario llega a San Roque en la madrugada. Paz envía un mensajero a Bustos para coordinar un mitin. El federal le exige un montón de seguridades, protocolos y coso, pero termina aceptando. Arrancan la charla bastante bien, pero al parecer en medio de la entrevista una patrulla federal se acercó a las inmediaciones sin permiso y el general Paz reaccionó para el carajo. Estaban rompiendo con todas esas seguridades, protocolos y coso que habían establecido sus jefes. Bustos ordena que se alejen de inmediato, pero el manco Paya quedó enculado. Solo se pudo acordar una segunda reunión y el cese de armas por 24 horas. También hubo un pequeño conflicto porque a último momento Paz avisó que iba a arrimar su ejército al río Primero para suministrarse de agua, a unas pocas cuadras del campamento federal. Bustos terminó consintiendo, pero visiblemente indignado. La primera conferencia tuvo una conclusión de lo menos prometedora. Para la segunda entrevista, el manco prueba otro enfoque, menos delicado. Llega a la reunión y le canta a las 40. Lo cito. Entonces le hice cargo de lo que había sucedido la tarde precedente, de las 1000 tergiversaciones con que había querido enredarme durante las negociaciones y de la prolongación indefinida que quería dar a este negocio. En otras palabras, yo no soy ningún boludo, y si seguís dando vueltas nos vamos a parar de manos. Bustos quedó mal parado, pero la piloteó como pudo. Aceptó que Paz tomara el mando de gobierno, pero solo hasta las elecciones. A cambio, los unitarios debían retirarse a 10 leguas de la ciudad, asegurar el grado militar de los oficiales federales y se mantenía la regla de no desplazar ni reclutar tropas. A ver qué dice Paz. Por fin un acuerdo. Costó pero salió. Una resolución sin violencia y tal vez un precedente para el futuro. Será que amaina el furor de la emancipación y en los conflictos de hermanos se cambia la sangre por tinta. El general Paz propone pasarlo a papel y ponerle un gancho. Pero ahí es cuando Bustos se retoba. Dice que no es necesario y que basta con la buena fe. Mira con la cara que te mira Paz. Otra vez prolongando la incertidumbre. El manco se puso tajante, pero Bustos lo corrió por derecha diciendo que era Viernes Santo. ¿Y cómo vas a rosquear en Viernes Santo? Los unitarios ya venían tildados de anticlericales gracias a las decisiones de Rivadavia, por lo que Paz no tuvo otra que aceptar el acuerdo a fin de evitar la mala prensa. Quedaron que la delegación se iba a publicar al día siguiente, sábado. Cada uno retornó con sus tropas y Paz inició la marcha a la capital. Los separaban unos 25 kilómetros. A un ritmo normal llegaría recién el domingo con la delegación en mano. Por fin camino a la Plaza Mayor con el Poder Ejecutivo. El general Paz espera a la delegación hasta el mediodía, pero al ver que no llega se pone impaciente.
tan impaciente que frena la marcha a mitad de camino y manda a su jefe de Estado Mayor para apurar el asunto. El coronel Román Dehesa, a quien conocemos de Pasco, cabalga a San Roque y vuelve tras unas 2 horas. Un paseo bastante largo para tan poco recorrido. Pero al menos tiene en manos la designación oficial. Y junto a ella, una disculpa de Bustos excusándose en el mal tiempo. Paz aceptó la disculpa, pero no sin desconfianza. Retoma la marcha a la capital con la mosca en la oreja. Ya no cree ni una palabra de su adversario. Los unitarios arriban a las afueras de Córdoba. Allí el general Paz recibe una serie de avisos alarmantes. Al parecer, las guarniciones federales de Río Cuarto marchan hacia su posición. Un tal capitán Navarro apura refuerzos de San Luis y Quiroga presta soldados en La Rioja. También en Río Segundo y Fraile Muerto se reportan levantamientos. Pero tal vez lo más importante fue algo que notó puertas adentro, en su cuartel. A veces el enemigo duerme en la cama de al lado. En el camino a la capital, el manco se fue dando cuenta que su jefe de Estado Mayor estaba actuando diferente. El coronel Román Dehesa, que antes era de los más exaltados contra Bustos. Pero parece que cambió de actitud y tras su tete-a-tete con el caudillo pasó a abogar por el más tibio moderantismo. Ya dijimos que el manco no era ningún boludo. Sacó las cuentas al toque. Era evidente que Bustos le había ofrecido un carguito en su nuevo gobierno para prolongar la incertidumbre. Los federales estaban tramando un golpe armado y por eso querían estirar la previa lo más posible. Estaban aumentando sus fuerzas en secreto. De ahí la torpeza en las negociaciones y la repentina tibieza de su segundo al mando. En sus memorias, Paz escribe que ya era imposible dudar que el enemigo tenía miras hostiles. La diplomacia era una farsa. Los unitarios debían salir a cazar o esperar ser cazados. El general ordena la media vuelta y emprende la contramarcha a San Roque. El ejército unitario se desplaza con tanto sigilo que sorprende a los federales. La vanguardia se topa al amanecer con unos puestos avanzados, pero en vez de ir a matar, se limita a capturar prisioneros. 2 prisioneros que son remitidos al campamento, pero al toque liberados con un mensaje para su jefe. En el mensaje Paz acusa a Bustos de romper con lo pactado y le da 2 opciones: disolver su ejército o atenerse a las consecuencias. La respuesta llega a los 30 minutos. Un ayudante de Bustos asegura que todas las acusaciones son falsas. Ni estaban preparando un golpe, ni habían solicitado refuerzos. Pero Paz tiene una carta en la mano que dice lo contrario. Ya no hay tutía. Está cansado de tanta vuelta. Lo remite a su última contestación y lo despacha de vuelta con su jefe. El destino de Córdoba reclamaba la sangre que él tanto quería evitar. Este es un buen momento para hablar del campamento federal. Bustos había plantado su ejército en la hacienda de San Roque. Actualmente la zona está bajo el lago que lleva su nombre, pero gracias a las memorias del manco sabemos que el edificio principal quedaba entre el río San Roque y una sierra que le cubría las espaldas. Por el flanco sur le pasaba el camino a la capital y los cercos del lado norte lindaban con las chacras vecinas. Dentro de los límites de la hacienda había una huerta que se extendía hasta la orilla y 2 montecitos ideales para dominar el paso del río. Bustos había colocado la artillería aprovechando esas alturas. Desde allí podía bloquear el camino principal, la huerta y las chacras vecinas. El tema es que solo tenía 9 piezas. Si quería cubrir los 3 flancos debía sacrificar potencia de fuego. Ya hablamos de este problema en la batalla de Tucumán. Uno puede priorizar el área de cobertura o la potencia de fuego. Y Bustos optó por la segunda opción. Inclinó las 2 baterías para que apuntaran hacia el sur. Las prioridades serían el puente y la huerta. Tenía la opción de girar hacia el norte, pero el reacomode llevaría unos minutos. Por lo pronto, los cercos de madera serían la única protección. Los unitarios llegan a San Roque el martes por la tarde. Lo primero que ve Paz al salir del bosque es el coro de cañones montado en las alturas. Las baterías bloquean el paso, pero descuidan el flanco norte. Esa es su puerta de entrada. El enemigo puede tener más tropas, más caballos y más artillería, pero tiene poco espacio para maniobrar. Si Paz logra cruzar el río, puede ponerlo entre la espada y la pared, literalmente, sitiarlo en la hacienda de San Roque o acorralarlo contra la sierra. Hasta ahora la cosa parece fácil, pero la genialidad del manco excede por mucho las limitaciones de su contrincante. No olvidemos que las baterías podían girar hacia el norte y bloquearle el paso en cuestión de minutos. Por eso es que decide organizar su fuerza en 2 columnas, una por el sur y la otra por el norte. La del sur quedaba a cargo del coronel Dehesa. Contaba con el batallón número 5, el escuadrón voluntario de la Madrid y toda la artillería. El manco los manda a copar el puente, pero a modo de cebo, con la orden expresa de no precipitarse.
debían detenerse en el río a fin de evitar los cañonazos. El ataque principal se iba a dar en el flanco norte. El propio Paz marchó con el batallón número 2 de infantería y el escuadrón 2 de caballería. Este grupo cruzó el río arrasando todo a su paso. Primero batió un grupo de milicias que protegía el flanco y después se fue metiendo entre las chacras hasta llegar al camino que ladeaba la sierra. Al ver que la resistencia era tan débil como desorganizada, el manco pisa el acelerador. Era momento de aniquilar. Soldado que huye sirve para otra batalla y el general Paz quería evitar la revancha. Por eso destaca el coronel Videla para que avance por la huerta mientras el teniente coronel Pringles ganaba la espalda con la retaguardia. Pero antes de ver cómo termina esta maniobra, me quiero ir un rato al flanco sur. Ya dije que la misión de la columna era operar como señuelo. Llamar la atención sobre el puente, pero sin precipitarse, sin ir a fondo. El tema es que en ese frente estaba el mismísimo resucitado del Tala, Gregorio Araoz de la Madrid. La verdad que me sorprende que Paz lo haya dejado a un lado. La Madrid era un tipo bravo, tan corajudo como desobediente. Y encima tenía la fama de inmortal, por lo que ya de por sí venía seteado con el chip de siempre ir a fondo. Como era de esperarse, la Madrid pidió permiso para entrar en combate apenas escuchó el fuego del otro lado del campo. El responsable de negarle ese pedido era Dehesa, el mismo que había panquequeado durante las negociaciones. Se nota que Romancito ya venía en capilla porque no quiso armar revuelo y lo rechazó a la primera de cambio. Pero el bravo insistió. Dehesa terminó aceptando que se acercara al puente, pero le reiteró la orden estricta de no precipitarse. La Madrid cumplió con las instrucciones, pero solo por un instante. Apenas se arrimó a la orilla, decidió cambiar los planes de su jefe por su peligroso leitmotiv. El bravo tomó 50 voluntarios a caballo y se mandó a cruzar el puente a la carrera. La carga se hizo bajo fuego de metralla y más de una docena de jinetes cayeron abatidos. Pero la Madrid dice que fue tan feliz, la describe como quien relata un gol. Sus hombres avanzaron por el camino hasta copar la lomada. Y una vez en la cima, el jefe vio cómo las fuerzas de Pringles acorralaban el edificio principal, mientras los de Videla tomaban la otra artillería. Bustos había logrado escapar, pero el ejército unitario era el dueño indiscutido de la hacienda. Una victoria arrasadora. Tras la batalla se tomaron 200 prisioneros, y aunque Bustos se replegó intacto, el ejército a su mando quedó diezmado. Voy a pedir una ronda de aplausos para el manco. Mandale un cafecito. Esta es su primera gran victoria como general en jefe. Y una pinturita. Tiró la boba por la izquierda y salió jugando por la derecha. Y encima pegó tan rápido que no dio tiempo a una respuesta. Una vez en la capital, asumió el mando provincial y se puso a laburar. Envió partidas en todas las direcciones para pacificar levantamientos federales y le prestó especial atención a la invasión de los Pampa en la frontera sur. Mientras tanto organizaba el gobierno y abocaba grandes esfuerzos a forjar un nuevo ejército. Como la fama de ateo ya se le estaba yendo de las manos, buscó un sacerdote para que lo respalde. Y en el plano nacional intentó abrir comunicaciones con las provincias vecinas. En sus memorias el manco dice que en las remisiones dirigidas a Mendoza y a San Luis no hubo dificultad. Pero sobre quién se atrevería a ser el conductor de la destinada al general Quiroga, había los más grandes embarazos. Esto porque era casi seguro que haría fusilar sobre la marcha al que se presentase, fuese quien fuese. Y no estaban errados. La tarea terminó cayendo en manos de Nicolás Arce, un capitán de milicias. Cuenta Paz que Quiroga lo mandó a fusilar no una, sino 2 veces. 2 veces se confesó con el clérigo y 2 veces le aplazaron la sentencia. Al final lo terminaron soltando con un mensaje escrito a puño y letra por el mismísimo Quiroga. Los dejo acá porque me da gracia que los acuse de mocosos, pero más allá de la chicana, desde ese momento desapareció toda esperanza de conciliación y se hizo evidente que la cuestión iba a retomar las armas. Pero eso queda para la próxima entrega. En cuanto a la familia Aparicio, el joven unitario zafó de la batalla. Paz le permitió retirarse a la capital, pero no así su padre, el teniente coronel. Aparicio Sr. peleó en San Roque y murió en combate. Su hijo, ya a kilómetros de distancia, no estaba ahí para salvarlo. No somos una productora, somos 2 amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí,